nosotros somos la iglesia, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y va a ser parte del tema que pues el Señor va a hablar a nuestras vidas en este día. Así que por favor, hermanos, vaya buscando Romanos capítulo 16, por favor, versículo 16. Como lo instruía el pastor Julio también la semana pasada, en esta congregación se enseña o se predica por series. Esto es, pues el Señor, guiados por el Espíritu Santo, da un tema y se extrae todo lo que el Señor nos da para hablar, para edificarnos como iglesia. Y pues hoy estamos en el tema número 11, ahí en la página de Facebook. Ahí están todos los temas anteriores del 1 al 10. Si a alguien se le ha pasado alguno, si alguien quiere ver los temas que faltan, ahí están y pues se van a seguir subiendo si Dios lo permite. Romanos 16:16, la serie es La Iglesia como Familia de Dios. Ese es el nombre de la serie. Y el tema 11 es características de los miembros de la familia de Dios. Tema 11, características de los miembros de la familia de Dios. Romanos 16:16, vamos a leer ahí, hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Ahora, hermanos, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Si alguno la trae, nos puede acompañar. Ya sabemos que mi hermano ahí la trae del corazón. Nueva traducción viviente, este mismo versículo dice: salúdense entre ustedes, fíjense cómo dice, hermanos, con mucho cariño y afecto. Todas las iglesias de Cristo les envían sus saludos. Acompáñenme a hacer una oración, hermanos. Mi Dios, una vez más, Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, bondad y misericordia, Señor. Gracias te damos, Padre, porque hasta hoy nos has guardado, Señor, hasta hoy por tu gracia nos has sostenido, Señor, y aquí estamos, Padre, una vez más reunidos. Hemos alabado tu nombre, Señor, hemos tenido ese privilegio tan grande, Señor, de presentar esa ofrenda de alabanza, Señor, y de participar con diezmos y ofrendas, Señor. Pero ahora, Dios, es el tiempo que tú hablarás a nuestros corazones, Señor. Creemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Creemos que el poder de tu Espíritu Santo obra en nosotros y obrará en nosotros en esta mañana, como lo has hecho en anteriores, en todas las demás predicaciones, Padre. Y Dios, oramos, Señor, para que una vez más tú hables a nuestros corazones, confortes nuestros corazones, redarguyas y exhortes, Señor, que tu palabra, sabemos, hará la obra completa en cada uno de nosotros, Padre. Yo también me pongo en tus manos, Señor, para que me uses, Padre. No venimos a escuchar palabra de hombre, venimos a escuchar únicamente tu palabra, que es la verdad, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias y decimos amén. Amén. Pues bien, hermanos, serie, como ya lo decíamos ahorita, es la iglesia como la familia de Dios, hermanos. Y ahorita, hermanos, por ejemplo, pues vemos diferentes familias reunidas. Algunos tenemos familias chicas, otros son de familias pues más numerosas. Pero dentro de cada familia, hermanos, hay características que cada uno de nosotros tenemos. Por ejemplo, nuestros hijos pues tienen cualidades diferentes, tienen virtudes o características, cada uno de ellos en su actuar, en su hablar, tal vez en sus gustos deportivos o en sus equipos ahí que siempre hay controversia, ¿verdad? Pero también nosotros como padres de familia, con nuestra esposa, también tenemos características diferentes, también tenemos gustos diferentes, tal vez como esposos o como nuestra esposa, a ella le gusta una comida, a nosotros otra, y así, hermanos. Y la iglesia está compuesta de la misma forma. Los miembros de la iglesia de Cristo, hermanos, también aquí representados, pues hay diferentes características que cada uno tenemos. No somos semejantes o iguales en todos los gustos. A veces si vamos a preparar algún alimento, pues tomamos a consideración qué le gusta a un hermano, a una hermana o en general a las familias, porque no todos tienen los mismos gustos o características. Y esto también pasa con nosotros, hermanos. Y fíjense cómo, como miembros de la iglesia del Señor, hermanos, el Señor Jesucristo ha dado dones diferentes a cada miembro de su iglesia. Cada uno, hermanos, tenemos funciones diferentes y no estamos hablando solamente del servicio, porque en realidad, hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, todos somos llamados a servir al Señor.
No solamente se trata del que predica, del pastor, de los de la alabanza o del ministerio de limpieza o cualquier ministerio que usted mire, sino el servir los unos a los otros, hermanos. El amarnos los unos a los otros, como lo leíamos ahorita, el saludarnos con amor, con cariño, es algo que nos compete a cada uno de nosotros, hermanos. Y en esta mañana, mi hermanos, es la oración a mi Dios que todos aprendamos, que somos llamados de esta manera a servir en amor, con cariño, hermanos, como la familia de Dios que todos somos. Y para eso vamos a mirar algunas características, hermanos, de la iglesia del capítulo 16. No podemos abarcar todas, hermanos, por cuestiones de tiempo, y aparte en otros libros, en otros libros de la palabra de Dios también hay más características. Ahorita nada más nos vamos a enfocar en el capítulo 16, por eso no son todas las características de la familia de Dios, pero en este capítulo vamos a tratar de abarcar pues las que más podamos. Ahorita va pasando el tiempo. Pero en el capítulo 15, hermanos, el apóstol Pablo estaba avisando en el contexto, para entrar un poco, que iba a ir a visitar la iglesia, pero primero tenía que llevar una ofrenda, a la iglesia de Jerusalén, una ofrenda que se había juntado en la iglesia establecida en Macedonia. Desde ahí, hermanos, pues ya vemos el amor y el cariño que se tenían, ¿verdad? También ayudando a los demás a través de sus finanzas. Pero bueno, y el apóstol Pablo, hermanos, les dice en este capítulo: salúdense todos, como lo leímos en la Nueva Traducción Viviente, salúdense todos con amor y con cariño. Pero fíjense, no termina ahí. A ustedes también los saludan todas aquellas iglesias de Cristo, parafraseando un poco, todos aquellos que han aceptado el Evangelio del Señor Jesús. Ellos les mandan saludos, pero antes o después les dice, o antes de este saludo, Él va a hacer una recomendación. Ahorita vamos a ir a esa recomendación, aparte de los saludos que Él les da. Pero en estas palabras, hermanos, que el apóstol Pablo va a dar, ahorita nos vamos a ir hasta el versículo 1, Él va a dar la recomendación y una serie de características que distinguían a la familia de la fe. Recordando, hermanos, un poco el contexto de lo que se vivía en esa época, pues ahorita aquí estamos a lo mejor sufriendo un poquito de calor, ¿verdad? Gracias al Señor, ahí se está trabajando en los aparatos, pero hablando generalmente afuera también. Pero gracias al Señor estamos bien, hermanos. El contexto de estas iglesias, ellos estaban sufriendo, hermanos. Ellos estaban sufriendo, ya lo hemos aprendido en otros temas, ¿verdad? Ellos estaban sufriendo persecuciones, pero también ellos venían del paganismo, de la idolatría, de inmoralidades, de todo el pecado, hermanos. Era una iglesia gentil. Y pues ya sabemos el contexto, todo lo que ahí había. Pero ahora esta iglesia había abrazado la fe a través de la predicación del Señor Jesucristo y del Evangelio. Pero ellos, hermanos, aún en medio de lo que pasaba alrededor, el Señor les seguía dando de su gracia y ellos seguían perseverando en medio de una tierra hostil, donde se declaraba también al César como el Señor. Pero esta familia de Dios, este grupo de cristianos, no, decían: Jesucristo es el Señor, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Y a raíz de eso, la consecuencia, pues ya sabemos qué era lo que pasaba con muchos de ellos. Y estaban las persecuciones, las aflicciones en la familia de Dios, hermanos. Y fíjense cómo estas características, hermanos, son de las que nosotros hoy, son un ejemplo, hermanos, recordando que todo esto se escribió para que nosotros aprendamos y veamos los ejemplos. Pero estas características son las que nosotros deberíamos estar imitando hoy. Sabemos, hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles, donde aún en la iglesia de Cristo, en ocasiones, hermanos, ya se habló de una tentación, por ejemplo, del egoísmo, pero en ocasiones en la iglesia de Cristo también hay personas que nada más están mirando por sus propios bien, por sus propios intereses. Y hay familias, hermanos, en el mundo que se les llama familia disfuncional. La otra vez le comentaba esto a un hermano. La familia disfuncional es aquella, hermanos, en la que la mala conducta, los conflictos se están produciendo continuamente. Y esto lleva o contamina a otros miembros de la familia a normalizar este tipo de acciones. Pero en la familia de Dios no estaba pasando así, hermanos. En la familia de Dios había unidad. Y el apóstol Pablo lo estaba haciendo en este llamado: amor y cariño, salúdense de tal manera. Hermanos, hoy tristemente, gracias a Dios, hermanos, bueno, no sé si se va a explicar cancionoso, pero podemos decir, no hay, pero oye, ¿quiénes quieren servir para ser vistos en esta congregación? Me refiero,
Hoy hay quienes quieren servir, por ejemplo, para ser vistos. Hoy hay quienes quieren pertenecer al ministerio de alabanza, de predicación, para subir sus videos a YouTube, para vistas, para generar dinero, para alcanzar fama, no lo sé. No son todos, pero estamos viendo, hermanos, esta conducta en algunas iglesias. Hoy hay otra conducta, hermanos, que se está viendo también dentro de la familia de Dios. Hay quienes quieren pertenecer al cuerpo de Cristo, pero no a la familia de Dios. No se quieren congregar, quieren ser cristianos online, o dicen es que no me someto al hombre. Ya hemos escuchado ese tipo de cosas, y no se unen a la familia de Dios, prefieren estar alejados. Pero vamos a ver, hermanos, vamos a seguir viendo las características que tenía esta iglesia receptora, y que el Señor hable en nuestros corazones. El propósito, hermanos, del mensaje es que al final nosotros, como familia de Dios, unidos al cuerpo de Cristo, anhelemos todos, hermanos, y tengamos un deseo ardiente en nuestro corazón de poner nuestra vida al servicio de los demás, en amor, en cariño, como nos lo manda la palabra de Dios, como iglesia local que somos, y también con otros hermanos, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermanos, para llegar al versículo 16, vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Por cuestiones de tiempo, hermanos, algunos versículos los vamos a estar leyendo corrido y en unos vamos a tomar más tiempo, como en los primeros versículos. Así que vayan buscando Romanos 16, 1, para ir mirando, hermanos, las características de la iglesia. No estamos restando importancia a los demás versículos, solamente algunos coinciden, hermanos, algunos se repite, por ejemplo, la palabra colaborador, que la estaremos explicando en un versículo, de otros versículos que están pues más atrás. Así que será únicamente un punto, hermanos, pero dividido en varios subpuntos. Así que Romanos 16, 1 y 2. Y el punto, hermanos, es características de los miembros de la familia de Dios. Y el primer subpunto, usted apunta, es los miembros de la familia de Dios se ayudan entre sí. Los miembros de la familia de Dios se ayudan entre sí. Y aquí, hermanos, vamos a abarcar la recomendación que les comentaba al principio, que el apóstol Pablo dio a la iglesia. Vamos a ver el versículo 1 y 2. Dice la palabra: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, recibirla en el Señor como es digno de los santos y ayudarla en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado, fíjense, a muchos y a mí mismo. Hermanos, algo muy importante antes de comenzar es entender que todos los escritos, este es un saludo, hermanos, y es una carta que está escribiendo ya finalizando, pero aún este saludo es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, esta recomendación que el apóstol Pablo estaba dando a esta iglesia era una recomendación inspirada por el Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver las características, por la gracia de Dios, que esta hermana Febe tenía. Dice la palabra, hermanos, que era una mujer diaconisa en el lugar donde ella estaba sirviendo. Esta palabra significa ministro o siervo. Febe, hermanos, aquí hay mucho aprendizaje para nosotros. Pero Febe fue una mujer que ella puso su vida en servicio de los demás. Ella, hermanos, había trabajado de tal manera que ahora el apóstol Pablo le pedía a la iglesia a la que iba que la recibieran como una más de la familia de Dios, no como una extranjera, no como alguien que se iba tal vez a congregar un tiempo, no, sino como alguien verdaderamente de la familia de Dios, porque esta mujer iba a ser de gran ayuda para ellos. No le estamos dando la gloria al hombre ni a la mujer, es lo que el Señor hace a través de las vidas, ¿verdad? Pero era una mujer, hermanos, para que el apóstol Pablo lo hubiera recomendado, podemos entender que era una mujer con un buen testimonio para los de la familia. ¿Cuántos anhelamos, hermanos, ser hombres y mujeres de buen testimonio, no solamente para los de afuera, sino también ser de buen testimonio como la familia? Es importante, hermanos, el testimonio que damos nosotros entre cristianos, los unos a los otros. No solamente afuera, sino también aquí adentro. El testimonio es afuera, ¿verdad?, para los que no creen, pero aquí adentro es para los que ya hemos creído de Cristo o en Cristo. Y esta, hermanos, era una característica que tenía la hermana Febe, que había puesto su vida en servicio a los demás y daba testimonio de cómo el Señor la había usado, incluyendo sirviendo al apóstol Pablo también. Era una mujer a la que Dios le había dado el don de servir, una mujer que amaba al Señor, una mujer que amaba la obra,
pero que también amaba a aquellos que eran parte de la familia del Señor. ¿Cuántas hermanas, bueno, quisiera en general, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos quisiéramos o anhelamos ser así, hermanos? Tener este amor, esta clase de amor, en que nos sirvamos los unos a los otros, en que aprendamos a amarnos más los unos a los otros. Pero fíjense, hermanos, aquí nos podemos hacer una pregunta, y cada quien, el Espíritu Santo, va a redarguir en nuestros corazones. ¿Cómo está, hermanos, nuestro testimonio entre nosotros como iglesia, como familia de Dios, entre congregantes, entre ministros, entre pastores? ¿Cómo está? ¿Qué testimonio estamos dando entre nosotros? Bueno, el Señor lo sabe y también. Pero como iglesia local, ¿somos cristianos que nos ayudamos los unos a los otros? Verdaderamente, hermanos, nos vemos como una familia de Dios, nosotros, esta iglesia local que estamos aquí. Verdaderamente nos vemos como hermanos en Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, miraba a la iglesia como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Para él la iglesia de Roma, la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso y todas las demás iglesias eran una sola iglesia, pero aún unidos al cuerpo de Cristo. Una vez más, hermanos, nos vemos de esa manera. Hoy una vez más damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que hoy nos visitan de Tijuana y nuestros hermanos que nos están visitando por primera vez también. Hemos sido lavados con la misma sangre, hermanos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Costamos lo mismo, su vida, y por su gracia y su misericordia hoy estamos aquí. ¿Cómo nos vemos, hermanos? ¿Como una verdadera familia? Cada quien la respuesta la conoce, hermanos, y el Señor también. Pero si no es así, hermanos, entonces pues vayamos al Señor y pidámosle que nos ayude, hermanos, a vernos verdaderamente como la familia de la fe que somos. Ahora vamos a ver la recomendación. El apóstol Pablo ya había dicho, os recomiendo a nuestra hermana Febe. Hermanos, vamos a poner un ejemplo práctico de la vida, bueno, no diaria, porque no todos los días se van, ¿verdad? Pero si alguien de esta congregación decidiera vivir en otra ciudad, por trabajo, por clima, a lo mejor que ya no quiere estar aquí por el calor, pero se fuera a vivir a otra ciudad o a otro estado, pero al lugar que van buscando una iglesia donde congregarse. Pero cuando llegan, el pastor le dice, ¿de dónde vienes? No, pues vengo de Casa de Oración Mexicali. Ah, dame el número de tu pastor, le voy a hablar, voy a pedir tu referencia, voy a pedir una recomendación tuya para ver cómo vienes nada más. ¿Te molesta? No, pastor, adelante. Oye, si el pastor, mira, el otro pastor que está allá, mira que empezamos a decir, ay, es que se me perdió el número, cambié de chip. No, pues ahí ya empezamos a ir con algo raro, ¿verdad? Pero aquí podríamos preguntar, hermanos, si ese fuera el caso de nosotros, ¿podría el otro pastor hablarle a su pastor actual para pedir referencias de nosotros, de cuando estábamos en la iglesia local en la que usted se congregaba? ¿Podría el pastor anterior recomendar o recomendarnos, ¿verdad? Y nos juntamos todos, recomendarnos a nosotros? ¿Podría tal vez el otro pastor escuchar palabras como esta? Sí, pastor, aquí se congregaba, que eran, vamos a parafrasear un poco, sí, pastor, aquí se congregaba en esta iglesia, era un hermano, era una hermana, era una familia que amaban o que aman al Señor, que trabajaban arduamente mientras estaban aquí, amaban también a los hermanos y tenían pasión por servir a los demás, habían puesto su vida y entregado su vida completa por ellos, y aún también a mí me ayudaron mucho como pastor en la iglesia, fueron de mucha bendición. Así que, hermano, pastor, yo le recomiendo que usted los acepte, que los reciba, porque serán de mucha bendición, dándole la gloria a Dios, hermanos, una vez más. Hermanos, pudieran escuchar, si fuera ese nuestro caso, una recomendación así de parte del pastor local de la iglesia en la que estamos congregándonos, ¿o qué diría? Oh, hermano, regrese lo mejor. ¿Qué iba a escuchar, hermanos, el otro pastor? Bueno, cada quien lo sabe, hermanos. Pero ahí estaba la recomendación, hermanos, de la hermana Febe, del apóstol Pablo, de las palabras que le daba. Otra característica, hermanos, esto es la recomendación. Ahora vamos a ver otra característica, hermanos, que también tienen que ver con la hermana Febe, pero fíjense, otra característica es que mira por las necesidades de los demás. La primera y la segunda son parecidas, pero son diferentes. Es mira por las necesidades de los demás. Según el versículo que leímos, hermanos, Febe fue de mucha ayuda una vez más, tanto para la iglesia como para el apóstol Pablo. Pero ahora era tiempo, hermanos, de que la iglesia a la que la hermana iba mostrara la misma actitud con ella. El apóstol Pablo les dice, ayúdenla en cualquier cosa que ella necesite de ustedes.
Ella estaba en otra ciudad, estaba en otra congregación y pues ahora tenía que adaptarse a ellos. Hermanos, ver por las necesidades de los demás es otra característica que distinguía o que debe distinguir a la familia de Dios actualmente también. Como cristianos, hermanos, es algo que nosotros debemos de practicar. Servirnos los unos a los otros, ver por las necesidades de los demás, imitar a esta iglesia, que era lo que estaba haciendo. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2:4. Ahorita va a estar apareciendo en su pantalla, en la pantalla. Filipenses 2:4. Fíjense cómo dijo él: no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. No busquemos nuestro propio provecho, sino el de los demás. Servir a los demás, ayudar a los demás. Por ejemplo, dentro de nuestras familias, hermanos, ¿cuántos ayudamos a nuestros hermanos o hermanas o a nuestro madre o padre en la familia terrenal? Yo creo que todos los ayudamos en algún momento o en algún área de nuestra vida. Cuando nos piden ayuda, hermanos, a veces como hermanos puede haber conflictos, puede haber problemas, puede haber situaciones que se tornan hostiles, pero cuando vienen situaciones difíciles, ahí nos unimos como familia. Ya hemos visto algún caso, ¿verdad? A veces cuando más familia se junta, pero ahí está la familia siempre, hermano. Aún a pesar de lo que nos podamos ofender, o aún a pesar del daño que puede haber, muchas familias terminan unidas cuando se requiere o cuando una necesita ayuda de otra. Hermanos, en la iglesia de Cristo, en serio, hermanos, hay situaciones que así se están viendo también, donde hermanos no se hablan, donde pastores no se hablan, están divididos, y esto no puede ser así, hermanos, ni como miembros, ni como servidores tampoco, o congregantes, en el área en la que estemos, hermanos. Esto no puede ser así. Debemos estar como familia de Dios, unidos, viendo por las necesidades de los demás, como un cuerpo de Cristo que somos. Como el apóstol Pablo estaba en un lugar y estaba escribiendo esta carta a otro lugar. ¿Por qué? Porque eran una sola familia. El versículo que leímos dice: los gentiles, los hermanos en Cristo de las otras iglesias también les envían saludos. Había unidad y se ayudaban los unos con los otros. Esa es otra característica, hermanos, que debemos de tener nosotros como familia. Ver por las necesidades de los demás sin esperar nada a cambio. ¿De dónde viene nuestra recompensa, hermanos? Del Señor. De Él viene todo. Y vamos a hablar un ejemplo aquí, hermanos, que nuestro hermano ya estuvo hablando un poco, pero vamos a tocarlo una vez más. No les voy a decir que voltee, ya saben a lo que me voy a referir, pero mi hermana va a decir amén. Hay un ministerio de despensas, hermanos, en esta congregación, que es de mucha bendición para las familias que reciben esta despensa, pero también es de bendición para aquellos que participan en dar un poco del fruto de su trabajo, porque pues la despensa la compramos, ¿verdad? Y con esto, hermano, estamos participando en dar un poco de nuestra vida, como lo decía una vez el pastor Chuy, un poco de nuestro trabajo. Hermanos, no cerremos nuestro corazón a esta necesidad que hay. Todos trabajamos por necesidad, hermanos. Hay situaciones que cada quien pasan, pero hermanos, no cerremos nuestro corazón en participar, en dar en la despensa, hermanos. Y esto lo estamos recordando de manera continua porque se sigue viendo ahí un poquito de cuidado nada más, ¿verdad? Pero cuando vayamos al mercado, hermanos, a hacer la despensa que por gracia del Señor nos permite comprar, porque Él es el que nos provee para todo, acordémonos, hermanos, que pertenecemos a la familia de Dios, que pertenecemos a la iglesia de Cristo y que dentro de la iglesia de Cristo también hay necesidades y es necesario ver por las necesidades de los demás también en esta área. No digamos, pues que no trabaja el hermano, que no se queda tiempo extra, pues que hará con el dinero. No, hermanos, estamos pensando así, imagínense, ya no estamos pensando con amor, con cariño, como el apóstol Pablo lo estaba mandando aquí. Tampoco lo hacemos obviamente con la intención de ver quién trae la mejor despensa, no, hermanos, no lo hacemos con esa intención, simplemente lo hacemos para ser partícipes de la bendición una vez más que el Señor nos da, participar en esta área, en este ministerio, hermanos, de compartir un poco con los demás. Esto es también, hermanos, el amor de Dios. Nos saludamos, nos abrazamos, como dice la palabra, con ósculo santo, las hermanas saludan con ósculo santo, pero también es necesario, hermanos, participar en este ministerio, hermanos, que el Señor ponga en nuestros corazones un deseo así, hermanos, de ver por las necesidades de los demás en el ministerio de las despensas.
¿Cuántos quieren que el Señor ponga ese deseo en su corazón? Amén, vamos a decir. Bueno, que el Señor nos ayude, hermanos, a tener un corazón así, porque somos la familia de Dios. Y así como en nuestra casa, tal vez algún hermano o alguna hermana nos sabe, ¿sabes qué? No tengo mandado, no te preocupes, ahorita yo te voy a depositar, no te preocupes, mira, ahorita no tengo para depositar, como estábamos hablando de depósito aquí, pero en lo secular, pero ahorita voy a comprar una despensa y te voy a llevar. Así, hermanos, también veamos las necesidades de la iglesia local como propias. Amén, así que el Señor nos ayude, hermanos. Y vamos a ver un ejemplo de una iglesia que practicaba esto, no son palabras nada más, el hermano, porque ese no, lo vamos a comprobar con la palabra de Dios, pero lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Hechos 4:34 y 35. Voy a leer, hermanos. No había necesitados entre ellos, fíjense, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Ahí está el ejemplo, hermanos. Miraban por las necesidades de los demás desde la iglesia primitiva. Esas fueron las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vimos el ejemplo cuando alimentó a todas aquellas miles de personas en 2 ocasiones, bueno y más, ¿verdad? Pero esos son los ejemplos que la palabra de Dios, ese es el ejemplo que tenemos de Él, que miró por las necesidades de los demás. Cuando los discípulos decían, no, Señor, mejor despídelos, no tenemos tanto. No, y el Señor ahí hubo un gran milagro en ellos, es una gran señal. Pero sin duda, hermanos, volviendo a esta iglesia, no solamente miraba por sus propias necesidades, sino por las ajenas, por así llamarlo. Y esto era lo que el apóstol Pablo estaba enseñando a la iglesia receptora, que ahora ellos sirvieran a la hermana Febe, que vieran por sus necesidades, que la ayudaran a establecerse, que hubiera en ellos un interés verdadero, genuino, como familia, de tomarla como alguien de la familia de Dios. Y eso, hermanos, es algo que nosotros podemos pedirle al Señor que nos ayude, que ponga en nosotros un corazón así, hermanos, de servir a los demás. A muchos nos falta, a mí me falta, hermanos, y el Señor me habló a mí a través de esta predicación. Nos falta, hermanos, ocuparnos, no preocuparnos, porque ahí caemos en afán, pero sí ocuparnos, hermanos, más en las necesidades de los demás. No afanados, ¿verdad? Pero sí a través de la oración. Señor, si tal hermano, tal hermana o tal familia está atravesando escasez, te pido, Señor, que pues tú los bendigas, que tú obres milagrosamente. La oración, hermanos, que el Señor nos dirija, pero también a través de nuestras acciones, participando, hermanos, con los hermanos que están en necesidad. Así que una vez más, no cerremos nuestro corazón, hermanos, porque esa también era una característica. Y mira, hermanos, esto lo digo con el Señor a mí me puso, hermanos, que lo hiciera. No lo había hablado más que creo que los varones. Pero esto lo voy a decir, hermanos, para testificar del poder de Dios. No es testirollo, hermanos, es testimonio del poder de Dios y es breve. Fíjense, hace poco, de enero a mayo, mis hermanos o la mayoría se dieron cuenta que yo me quedé sin trabajar en carretera. Y pues a mí lo que me conviene es trabajar en la carretera, no trabajar aquí. Bueno, es en lo que a mí mejor me pagan, ¿verdad? Andando en carretera. Y de enero a mayo me quedé sin trabajar, hermanos. Así como les digo, en carretera. Y doy gracias a Dios, hermanos, por las oraciones de cada uno de ustedes, por mí, por nuestra familia. Hermanos, vimos la mano de Dios obrar, hermanos, de una manera que yo sé que todos ustedes han sido testigos también. El Señor también ha obrado así con cada uno de ustedes. Pero también, hermanos, doy gracias al Señor y di gracias al Señor por varones y a sus esposas también. Por los hermanos que tuvieron a bien bendecirnos, hermanos. No voy a decir, pero usted me va a entender. Tuvieron a bien bendecirnos y tampoco voy a decir quiénes fueron, pero tuvieron a bien bendecirnos con parte de su vida, con parte de su trabajo, del fruto de su trabajo. Y esto, hermanos, para nosotros fue de mucha bendición, pero también fue de mucha bendición, estoy seguro, para ellos. ¿Por qué? Porque vieron por necesidades de los demás. Hermanos, y a mí el Señor aún en ese tiempo, a mí el Señor me habló, hermanos, yo sé lo que el Señor me habló y me enseñó en este tiempo, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, necesitamos ser más perceptibles a la voz de Dios, en poner o en ayudar a los hermanos de la familia de la fe, a los que semana tras semana estamos congregados aquí. A veces no decimos por vergüenza, a veces decimos, hermano, ora por mí porque no tengo trabajo. Y pasa un hermano aquí, vamos a orar por este hermano porque no tiene trabajo. Pero ¿dónde está la sensibilidad también, hermanos, de ayudar también con lo que el Señor ponga en nuestro corazón? Eso también es algo que distinguía a la familia de Dios.
Y también es algo que nos debería de distinguir a nosotros, hermanos. Así es como vivimos el verdadero cristianismo, viendo por las necesidades de los demás. Tal vez hoy usted sabe de algún hermano de nuestra iglesia local que está atravesando alguna necesidad. Tal vez hay algún hermano que hoy no puede pagar la renta de su casa. Tal vez hay algún hermano que tal vez no puede comprar mandado esta semana o no tiene para pagar la luz y alguien de aquí se ha dado cuenta. Hermano, no cerremos nuestro corazón para ayudar al hermano. Miramos también, ¿a cuánto nos gusta el regreso a clases de los que somos padres? No, pues nadie, ¿verdad? No, pues a unos sí, porque ya creen que los hijos se vayan a la escuela. No, es una bendición. Pero en el regreso a clases, ¿qué pasa, hermanos? Nos piden útiles, al de kinder le piden útiles como si fuera a entrar a la universidad, al de la primaria también, y así, hermanos, son muchos útiles, y luego la mochila de nuestros hijos, no, pues yo ya no quiero llevarla, bueno, aquí está mi hijo, yo ya no quiero llevarla el año pasado, ya quiero llevar otra, no estoy diciendo que él me lo dice, pero a lo mejor hay situaciones así en nuestro hogar, y pues se nos carga la mano también, hermano, puede ser este un ejemplo, voy a ir a comprar los útiles para mi hijo, estoy dando un ejemplo nada más, hermanos, de una manera tan práctica, como cristianos, de servirnos los unos a los otros. Voy a comprarle los útiles a mi hijo. Voy a comprar unos 5 cuadernos más. Voy a comprar una caja de plumas más y la voy a poner ahí en la iglesia a un lado de la despensa, aparte de la despensa, para algún hermano que tal vez pues la está pasando mal y que ahí con confianza lo tome. Eso es algo que podemos hacer también como iglesia, hermanos. Es una manera en la que vemos por las necesidades de los demás. Sí es la oración, claro, hermanos, eso es lo primero, pero también es la acción, lo que hacemos nosotros, que no se quede nada más en palabras. Sabemos que el Señor es Él es nuestro proveedor, ¿verdad? Como les digo, esta temporada que nosotros pasamos, pudiéramos decir, el Señor me sorprendió, pero no es la palabra correcta. Vemos el poder y la mano de Dios obrando y cómo Él tiene cuidado de su iglesia. Pero bien, hermanos, aquí está el paréntesis. Gálatas 6:10, hermanos, acompáñenme ahí, por favor. Gálatas 6:10. Fíjense que este es un mandato bíblico, hermanos, para nosotros. Hermano, ¿por qué estás hablando de esto? Bueno, aquí lo dice la palabra, Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. A todos dice ahí, ¿verdad? Pero fíjense cómo dice después, y especialmente a los de la familia de la fe. Es un versículo que ya hemos leído también. Hermanos, la palabra especialmente significa mayor que todo. Si lo leyéramos de otra manera, pudiéramos decirlo así. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Pero, mayormente, o con un bien mayor, a la familia de la fe. ¿Cuántos de aquí somos familia de la fe? Todos vamos a decir amén, ¿verdad? Por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pero, entonces, hermanos, hagamos el bien especialmente entre nosotros, como el Señor nos ponga en nuestro corazón. Porque haciendo esto, amados hermanos, cumpliremos con parte de la palabra de Dios como familia de Dios. Si usted dijo que es familia de Dios, ya nos comprometimos ante Él. Pero hermanos, este es el ejemplo que nosotros tuvimos de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a servir, y no solo eso, hermanos. Él vino a poner su propia vida en servicio de los demás, aún hasta la muerte, hermanos. Y dice la palabra, y muerte de cruz. Pero aún, hermanos, durante su ministerio, el Señor Jesucristo miró por las necesidades de los pecadores en primer lugar, pero también de los enfermos, de los paralíticos, de los ciegos, de muchas personas, de miles. Dice la palabra que no cabría en los libros, ¿verdad? Todo lo que el Señor hizo. ¿Por qué? Porque Él vivió una vida al servicio de los demás. Y ese es un ejemplo, hermanos, que la hermana Febe estaba practicando. Es un ejemplo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia que practicaba, y es un ejemplo que el Señor nos dice ahora a nosotros, que también practiquemos. Veamos otra característica, hermanos, de la familia de Dios, de Romanos 16, ahora en el versículo 3 y 4. Acompáñenme ahí, por favor. Dice la palabra del Señor. Bueno, primero voy a leer un encabezado. Dice, la familia de Dios trabaja en equipo. ¿Cuántos cristianos solitarios hay? Qué bueno que nadie dijo amén, hermanos. ¿A cuántos nos gusta trabajar en equipo? Tampoco amén, ¿no? A ver, una vez más. ¿A cuántos nos gusta trabajar como equipo en la familia de Dios? Amén. Ya me he espantado, hermanos. Romanos 16, 3 y 4. Es que en verdad hay cristianos solitarios que no les gusta hacer equipo, quieren trabajar solos, pero bueno, dice la palabra. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús.
Fíjense cómo dice, hermanos, de qué manera servían, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, ahí viene, hermanos, la unidad, sino también todas las iglesias de los gentiles. Hermanos, el apóstol Pablo conoció a Priscila y Aquila en Corinto y ellos compartían el mismo oficio, eso todo usted lo lee en Hechos. Ellos compartían el oficio de fabricar tiendas. En lo secular, pues a esto se dedicaban. ¿Se acuerdan? Todo eso usted lo lee en la palabra. Pero ellos, hermanos, sobre todo, ellos trabajaron juntos en equipo, hermanos. Ellos hicieron equipo como una familia. No dijeron, pues tú eres Pablo. No, tú vete para allá, nosotros somos Priscila y Aquila y nosotros no te necesitamos. No, el Señor los unió para que trabajaran juntos para la obra. En el capítulo 18 de Hechos, ahí usted lo puede leer. Pero la palabra que vamos a resaltar aquí, hermanos, es colaboradores en Cristo, que es como lo menciona, ellos fueron colaboradores en Cristo. Esta palabra, hermanos, significa un trabajador con otro. Un colaborador significa un trabajador con otro, o que hace equipo con alguien más. Ese es el equipo, hermanos, de la familia de Dios. Y en este caso, el apóstol Pablo y este matrimonio no solamente hicieron equipo para mantenerse, ¿verdad?, en lo secular, sino que hicieron equipo para lo más importante, hermanos, la predicación de la palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A tal grado, hermanos, fue el equipo y fue la unidad entre ellos tan grande que llegó un momento que ellos expusieron su vida, hermanos, por el apóstol Pablo. Claro, sabemos que el Señor estaba en control de todo y Él los estaba cuidando, pero a este matrimonio, hermanos, no le importó decir, ¿sabes qué? El apóstol Pablo está en peligro, vamos a poner nuestra vida nosotros por él, para que él siga adelante, para que el Señor lo siga llevando a predicar el evangelio, porque esa era la necesidad, esa era la urgencia de la iglesia primitiva, que el mundo, que los gentiles conocieran a Cristo, que el nombre de Cristo fuera conocido, hermanos. Y aún así ellos expusieron su vida por él. Hermanos, ¿somos nosotros capaces de poner nuestra vida por algún hermano de la iglesia que esté en peligro? Bueno, el Señor lo sabe, ¿verdad? No, hermano, pues si ni lo saludo en la iglesia y quieres que ponga mi vida en peligro. No, hermanos, pues este es el ejemplo que tenemos. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Que ahora él y todas las iglesias tenían un especial agradecimiento por ellos y los animaba a que siguieran adelante. Hermanos, esta es otra característica que nosotros como familia de Dios debemos tener, hermanos. Somos colaboradores del reino de Dios por su gracia. Somos trabajadores, hermanos, y somos llamados a ser equipo los unos con los otros. No somos llamados a ser una iglesia dividida. No somos llamados a ser un ministerio dividido. Somos llamados a ser equipo los unos con los otros. Si no es así, hermanos, estamos pecando y estamos fallando a la palabra del Señor. Es sencillo, hermano. No estamos obedeciendo a la palabra. Hermanos, dentro de las iglesias locales, a lo mejor no es la palabra correcta, pero no debe de haber grupitos, hermanos, ni tanto de varones como ni tanto de hermanas. Todos somos un mismo cuerpo, todos debemos permanecer unidos, hermanos, en un mismo sentir, todos viendo por las necesidades de los otros, no separándonos. No, es que yo con esta hermana no, porque esto no, yo con esta hermana no, porque el otro no. Todos como familia de Dios que estamos aquí, que hemos sido perdonados de nuestros pecados, somos hijos de Dios, hermanos. No puede haber esa división. Todos estamos peleando, hermanos, la buena batalla de la fe. Todos venimos aquí, hermanos, de veras. No sé si alguno ha pensado, o a lo mejor todos, pero cuando vemos entrar a algún hermano, alguna hermana, hermanos, ese hermano o esta familia, tal vez en la semana, bueno, tal vez no, tuvo pruebas, tuvo tentaciones, tuvo debilidades. Y así los vemos llegar, a veces no las mencionamos, o a veces no las mencionan, pero démosle gracias a Dios, hermanos, cada vez que venimos a este lugar y vemos a cada familia entrar, a cada hermano entrar, porque el Señor los ha guardado con su gracia y el Señor una vez más los ha traído, han perseverado en la fe y aquí estamos, hermanos, por la gloria y la misericordia de nuestro Señor. Pero, hermanos, necesitamos aprender a ser equipo, hermanos. En ocasiones el servicio se acaba y estamos desesperados ya por irnos, ya nos queremos ir. Es que estoy desesperado porque... Y esto es de manera general, hermanos. Y este es un punto que se ha venido viendo desde hace años. Pero se termina el servicio y parece que el pastor, es más, para que veáis está la prueba, el pastor antes nos decía, ahí va la bomba, ahí va la bomba. Porque parece que tenemos prisa por salir corriendo de aquí. Tenemos una familia en casa que nos espera, claro,
Los varones en la tarde nos venimos a las 6 de la tarde, si Dios quiere, están invitados una vez más. Nos venimos, dejamos a nuestra esposa, dejamos a nuestra familia, dejamos a nuestros hijos, pero cumplimos con venir al Señor. También dejamos familia, pero cumplimos con el mandato que tenemos de parte de Dios, que es congregarnos al rato en punto de las 6 de la tarde, nada más si el Señor lo permite, aprovechando. Pero hermanos, cuando se termina el servicio, tengamos a bien saludarnos los unos a los otros, hermanos. Tengamos a ver, ahí vamos a darnos cuenta qué necesidades tienen los demás y no salir corriendo a prisa. Tenemos familia en casa, sí, pero ahorita es el tiempo. El domingo es el día de ¿quién? Del Señor. Y es el tiempo también de la familia del Señor. Y en cada reunión, hermano, es así. Pero a veces, hermano, estamos tan afanados, estamos tan preocupados por la familia secular, que es muy importante también, no estoy diciendo que no es importante, pero ahí los vemos en la mayoría de casos todos los días, gracias a Dios. Pero aquí, hermanos, también debemos de vernos así. Así como anhelamos estar con nuestra familia, anhelemos estar en este lugar como familia de Dios. Amén, hermanos. A rato vamos a dar cuenta. Hermanos, el punto es hacer equipo. ¿Cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, carreras en los que va un atleta y está a punto de llegar a la meta y se cae? Ya no aguanta, se acalambra, no conozco de carreras, pero se acalambran, creo, comienzan con dolores y algunos se caen. ¿Y cuántos han mirado que pasa un corredor y se le queda viendo y sigue corriendo y levanta los brazos? Y la gente pues se le queda viendo, ¿no? Y en eso viene otra persona que era su rival y en vez de llegar a la meta, hace equipo con el que era su competencia al principio, lo carga, lo levanta, lo abraza y lo ayuda, hace equipo con él y lo ayuda a llegar a la meta. Así somos llamados nosotros, hermanos, como cristianos, ayudarnos unos por los otros, ver por las necesidades de los demás y como ese tercer punto, hacer equipo los unos con los otros. ¿Han mirado al final de esos videos que terminan ovacionando? Y no lo digo por nosotros, ¿verdad? Pero terminan ovacionando a aquel que prefirió perder su lugar, pero ayudó, hizo equipo con alguien que ni conocía, mayormente a los hermanos de la fe. Es necesario, hermanos, trabajar, hacer equipo los unos con los otros. Hace algunos meses atrás, hermanos, hubo algunas actividades de trabajo aquí en la iglesia. Y yo en lo personal, ¿verdad? Ya mi hermano, ya va a empezar con cosas personales. Pero bueno, yo en lo personal, hermanos, en verdad, me dio mucho gusto ver a todas las hermanas haciendo equipo, trabajando juntas. Las hermanas hicieron diferentes actividades aquí, que fue muy valiosa para el Señor y también para nosotros como iglesia local. Por eso ahora pues podemos llegar y sentirnos cómodos aquí. Pero al día siguiente, hermanos, o a los días, ahora vino el turno de los varones. Y aquí anduvieron también los varones pintando, arreglando rosetas, un sinfín de cosas. ¿Por qué? Porque todos estábamos trabajando unidos como equipo, con un mismo propósito, para la gloria del Señor que nos lo permite, pero también para la familia de Dios, unidos como iglesia, hermanos. Esta es una característica que nos llevemos, hermanos, y que practiquemos aquí en la iglesia. Aprendamos, hermanos, a trabajar en equipo. No somos cristianos solitarios, no somos cristianos que venimos y nada más vemos por nosotros mismos. Aprendamos a hacer equipo, hermanos, con los hermanos de la fe, dice la palabra. Y que el Señor nos ayude, hermanos, como congregación para cumplir esta palabra, porque sin duda todos hemos fallado, pero yo sé que la palabra va a obrar en nuestros corazones y que su Espíritu Santo, hermanos, nos va o nos está hablando. Otra característica, hermanos, es en Romanos 16:5, perdón. Ya va a acabar, hermano. Romanos 16:5. Aquí puse un encabezado que es persevera como familia de Dios. Fíjense cómo dice la palabra. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Hermanos, una vez más, Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa. Y aquí esto nos habla, ¿verdad, hermanos? Que ellos aún sus bienes los ponían al servicio de los demás. Nos habla de la unidad. Pero también, hermanos, vemos la perseverancia que tenían por la obra para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo fuera conocido y llegara a más personas. Las iglesias, hermanos, en aquellos entonces pues no existían como hoy, porque la iglesia era considerada las personas, como sigue siendo considerada hoy. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Las personas, hermanos, se reunían en lugares ocultos cuando había persecución. Ellos no tenían aire acondicionado. ¿Cuántos saben que en aquellos lugares hace mucho calor? No sé si alguien de ustedes ha visto los climas que hay en el oriente. Son climas muy extremos también. Y ellos en las persecuciones, hermanos, se ocultaban
para alabar a Dios. Ellos no tenían estos aparatos, pues no existían. Ellos tal vez tenían otros métodos para mitigar el calor, pero aún así, hermanos, ellos se gozaban escuchando la palabra. Aún así ellos se congregaban. Hermanos, ahora se descompone un aparato y no, yo no voy a ir porque mejor lo van a transmitir al cabo porque no tienen misericordia y nos tienen ahí en el calorón. Hermanos, aprendamos en la iglesia de Cristo cómo estaban ellos. Hace poco tuvimos un evento, ¿verdad?, que fue ajeno a nosotros, que se fue la luz. Ahí estábamos así, ya está mareados, pero aquí estábamos, hermanos. Aquí estábamos, pues, escuchando la palabra por misericordia de Él. Esta iglesia, hermanos, atravesaba persecuciones, atravesaba aflicciones, y aún así la palabra se seguía predicando, aún en las casas. Así eran las iglesias, hermanos. El poder del Espíritu Santo estaba obrando, y como dice Hechos, iba añadiendo a la iglesia a los que iban de ser salvos. Ellos nunca necesitaron un templo lujoso, hermanos. Ellos nunca necesitaron un altar o la parte de aquí enfrente llena de luces, ahora como lo usan con humo, como discotecas. Ellos no necesitaban eso, nosotros tampoco. Ellos solamente buscaban a Cristo y su palabra. Ellos buscaban alimentarse, perseverando juntos, unidos como la familia de Dios. Dice la palabra, hermanos, que este hombre, Epeneto, fue el primer fruto de la predicación del apóstol Pablo, del Evangelio de Cristo. Ahora vamos a ver cómo perseveró la iglesia en esta región y bajo qué circunstancias. Vamos a tomar la iglesia como ejemplo en Hechos. Fíjense en Hechos, hermanos, cómo dice que perseveró esta iglesia a la que estaba recibiendo esta carta. Esto ya es historia. Hechos 12 y 13, dice la palabra: pero siendo Galión procónsul de Acaya, donde estaba Epeneto que recibió la palabra, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Hermanos, en estas circunstancias se encontraba este hombre que recibió la palabra. Una vez más, estaban siendo perseguidos, estaban siendo atacados por su fe, pero aún así dice la palabra que Epeneto fue el primer fruto de la predicación del apóstol Pablo. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que por la gracia de Dios fue un hombre que perseveró, fue un hombre que siguió adelante, aún a pesar de que constantemente eran atacados por los judíos, por los romanos, por los gentiles, por todos aquellos que no habían creído en el Señor Jesucristo. La perseverancia de la familia de Dios, hermanos, es otra característica de nosotros. Hermanos, aquí también podemos tener oposición. No estoy hablando de nosotros como cristianos, pero también, hermanos, en muchas ocasiones venimos a este lugar con oposición. Hay familia que nos ataca, y fíjense, una palabra, bueno, no voy a ni decir, pero a veces hasta nuestra propia familia que no ha creído, oremos por ellos, ¿para qué vas? No vayas, mejor quédate aquí, ahí vas a perder el tiempo con los aleluyas. Hay una palabra muy fuerte que dice: ahí vas a llevar el diezmo. De veras, hermanos, yo he escuchado esas expresiones y esas palabras. ¿Por qué? Es porque obviamente no tienen el amor de Dios en su corazón, no han tenido un encuentro con Cristo. Ahora eso no nos va a llevar a odiarlos, ¿verdad? No, sino orar por ellos y seguirles presentando el Evangelio del Señor Jesucristo, creyendo que un día pues ellos van a estar aquí también escuchando la palabra. Hermanos, tal vez hay situaciones que hoy nos han llevado a alejarnos de la fe, pero sin duda no son de magnitud de los apóstoles. Antes, una vez más, eran acusados por su fe. Los cristianos primitivos, hermanos, fueron llevados al Coliseo, fueron un espectáculo. Rechaza a Cristo y declara al Señor, al César como Señor. No, entonces va a ser el espectáculo del Coliseo. No me importa. Yo he abrazado la fe, yo creo que Cristo es el Señor, que Él es el Rey. Y estaban dispuestos a poner su vida, hermanos, perseverando de tal manera. Una vez más, hermanos, imitemos, hermanos, esta conducta de esta iglesia que perseveraba aún a pesar de la adversidad. Hoy, hermanos, algo que es muy fuerte en la iglesia, y usted mire, hay una enseñanza que se llama, creo, las artimañas de Satanás en contra de la iglesia, si no me equivoco, es parte de esta serie, la compartió el pastor Julio. Ahí mírenle, hermanos. Pero una de las artimañas que hay es el desánimo. Muchos hermanos se alejan del Señor porque están desanimados. Algo pasó en sus vidas, algo pasó en sus corazones. Se desanimaron porque el hermano no los saludó, porque en esa iglesia no hay amor, porque en esa iglesia esto, porque los vídeos están sucios, porque hace calor, por lo que sea. Estoy hablando así, ¿verdad? Cosas prácticas. Pero hermanos, preguntémonos, ¿vale la pena, hermanos, no perseverar y abandonar al Señor?
El Señor dijo, hermanos, alejados de mí, nada podemos hacer, nada, hermanos. Entonces vale la pena, hermanos, seguirle pidiendo al Señor que nos ayude, que nos sostenga a perseverar en sus caminos, que cuando venga el desánimo, el Señor nos fortalezca, hermanos. Tomando como ejemplo todo lo que pasaron los primeros cristianos. Ellos, bueno, hay puros jóvenes, ¿verdad? Sí, y adultos. Bueno, todos jóvenes. Pero ellos miraron morir a sus hijos. Ellos miraron morir familias enteras, porque no negaron su fe. Una vez el pastor Chuy comentaba el testimonio de una jovencita Blandina, creo que se llamaba, que cuando la querían hacer que negara su fe. Y ella, cuando estaba sufriendo el castigo, estaba alentando a su familia y les decía, no renieguen del Señor, perseveren, sigan adelante. ¿Se imaginan, hermanos, qué fe tenía esa mujer? Es un ejemplo para nosotros. Pero ahora, hermanos, la iglesia de Cristo, la familia, en muchas ocasiones deja de asistir por cosas sin sentido, hermano. Por cosas, al final de cuentas, es una decisión que nosotros tomamos. Buscamos culpables, pero nosotros somos los que tomamos la decisión. Estos fueron hombres y mujeres que no estuvieron dispuestos a negar su fe, sino que perseveraron, unidos al Señor, pero también unidos a la familia de Dios. Hermanos, esto es lo que nosotros aprendemos también de esta iglesia, a perseverar como familia. Sigamos adelante, sigamos dependiendo del Señor, trabajando juntos, siendo colaboradores. Perseveremos, hermanos, pidiéndole al Señor que nos ayude a seguir adelante, fortaleciéndonos a través de su palabra, fortaleciéndonos los unos a los otros. El apóstol Pablo menciona a este colaborador una vez más, a Epeneto, como el primer fruto. Ya había pasado un tiempo, hermanos, ya había tal vez atravesado circunstancias difíciles, pero hasta aquí es mencionado. ¿Qué vemos ahí? Perseverancia. Hermanos, hace poco fuimos testigos de que se pasaron aquí algunos hermanos, por los que se estuvieron orando por el tiempo que tenían en esta congregación local, dándole la gloria siempre al Señor, hermanos. Siempre lo aclaramos. Bueno, tenemos conocimiento de esto, ¿verdad? Pero se pasó a los hermanos que están aquí desde el inicio, desde que estaban con un bote y debajo de un árbol. Hermanos, amén, el corazón, sí, hermanos, al ver a estos hermanos que han perseverado y que hoy están aquí. Hermanos, que desde un principio cuando el Señor llamó al pastor a establecer esta congregación y lo llamó como misión, hermanos que aquí estuvieron y hoy aquí están, gracias al Señor y a su misericordia que los ha sostenido. Ese día que estábamos orando por los hermanos, el pastor Julio estaba orando por ellos y todos unidos como iglesia, estábamos mirando hermanos que estaban hasta hoy con pruebas, con luchas, con aflicciones, con sinsabores que han pasado, pero aquí están, hermanos, perseverando. Gracias al Señor, hermanos. Denle un aplauso al Señor, hermanos, porque Él es el que nos persevera. Gracias al Señor, gracias, Señor. Aún a pesar de las artimañas que el enemigo pone, aquí están perseverando. Y es un ejemplo también actual hoy para nosotros, hermanos. Y un llamado a que sigamos adelante. Tal vez hay hermanos recién convertidos, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, no lo sé. Pero hermanos, sigamos adelante perseverando en el Señor, sigamos adelante unidos. Hermanos, como familia de Dios, estamos esperando todos la venida de Él, ¿verdad? Todos anhelamos ese gran día. Pero mientras el Señor nos siga teniendo en este lugar, en esta iglesia local, hermanos, veámonos como una verdadera familia en la fe. Veámonos con amor, veámonos con cariño. Ocupémonos los unos por los otros. En este proceso, hermanos, yo sé que a todos nos falta y cada vez el carácter de Cristo, que al rato lo vamos a ver en la serie de los varones, se va formando tanto en los hombres como en las mujeres. En la semana pasada el pastor Chuy hace un ejemplo de cuando ellos empezaron, que cumplían el 42 aniversario. Y él ahí estaba mencionando a algunos colaboradores con los que él había iniciado, estaban, pues ya los pastores que usted ha escuchado. Y también me da mucho gusto, hermano, si ustedes lo miraron, pero pues como estos hermanos perseveraron también con muchas pruebas. Empezaron jóvenes, empezaron con todo su vigor, con toda su fuerza, y ahora ya cargan su Biblia y medicinas, tal vez, no lo sé. Ya han envejecido, el Señor les ha permitido estar ahí y los sigue sosteniendo. Perseverancia, hermanos. Y son un ejemplo también para nosotros. Yo también cargo mis medicinas ya, pero es perseverancia, hermanos, lo que vemos. Romanos 16:6, hermanos. Aquí va a ser más rápido, no se preocupen. Romanos 16. Dijimos que íbamos a ver cuántos tienen prisa, ¿verdad? Dice la palabra: saludad a María,
la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y aquí, hermanos, directamente a las hermanas. Fíjense cómo el capítulo 16, ¿a quién empezó hablándole? A Febe, una hermana, una mujer. Y aquí una vez más dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Hermanas, ustedes tienen un alto valor para el Señor, igual que nosotros. Toda la actividad que ustedes hacen, hermanas, que son colaboradoras también del reino, en lo que el Señor la use, es muy importante, hermanas, para la obra del Señor. Sea el ministerio en el que usted esté dentro de la iglesia, es importante para el Señor igual que todos los hombres. No hay diferencia entre el Señor en cuanto al amor, en cuanto al servicio aquí en la iglesia. Hay diferentes maneras, hermanas. Una vez una persona decía, me acuerdo que nos preguntaba, mi esposa tendrá memoria, pero si me voy a tu iglesia, ¿qué voy a hacer? Bueno, es que a veces confundimos el servicio nada más como un ministerio visible, pero no es así. Por ejemplo, hermanas pueden participar en lo que el Señor les hable, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una de las cosas que la Biblia enseña a las más ancianas es ¿a qué? A ayudar, a enseñar a las más jóvenes. Ya usted lo puede leer todo el texto completo, discúlpeme, no lo apunté. Pero es algo, hermanas, que las que ya tienen un camino avanzado en el Señor pueden ir ayudando a las jovencitas, a las recién casadas o a las jóvenes de una edad adulta. Pero también deben tomarse ese tiempo, hermanas, para hablar y participar. Romanos 16:7 dice, saludad, como les digo, algunos versículos vamos a ir más rápido porque las características son similares. Saludad a Andrónico y a Junías. Si alguien va a tener hijo o hija, aquí hay muchos nombres, hermanos, Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y además creyeron en Cristo, fíjense cómo dice, antes que yo. Estos también, hermanos, fueron cristianos que estuvieron dispuestos a pagar el precio por seguir al Señor Jesucristo. Ellos también eran compañeros, pero aquí más, de prisiones, hermanos, de Pablo. Y aún así no renegaron de su fe. No renegaron y dijeron, Pablo, nosotros vamos a seguir. Nosotros queremos perseverar. Sabemos que estamos en este momento siendo afligidos, pero yo sé que el Señor está con nosotros. Estoy parafraseando, ¿verdad? ¿Cómo ellos pudieron haber hablado? ¿Cómo ellos se pudieron haber alentado entre sí? Su fe, hermanos, que sin duda fue probada, pero permaneció intacta. Y lo vemos en la Escritura. Romanos 16:8. Fíjense cómo sigue diciendo el apóstol Pablo el saludo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Ahí está otro colaborador. Jesús y a Estaquis, amado mío. Fíjense la característica del apóstol Pablo que varios los menciona con amor. Dice Romanos 16:10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la familia de Aristóbulo. Hermanos, aquí nada más me detengo un poco. Cuando se refiere el apóstol Pablo a Apeles, que dice aprobado en Cristo, está hablando también, hermanos, la palabra aprobar es de una persona que estuvo pasando constantemente pruebas. Fue una persona que permanentemente su fe fue probada. Y en ocasiones, pues no nos menciona qué tipo de pruebas, ¿verdad? Pero me imagino que en ocasiones, pues él oraba al Señor, o siempre, ¿verdad? Señor, ayúdame. Señor, guíame. Señor, fortaléceme. Señor, estoy teniendo pruebas, estoy teniendo aflicciones, pero yo he creído en ti, yo sé que tú me puedes ayudar a perseverar. Y el Señor lo fue librando. Y a esto se refiere, hermanos, con que fue aprobado. Romanos 16:11. Hermanos, tal vez alguno de ustedes estén hoy siendo probados. Tal vez alguno de ustedes esté preguntando, ¿por qué me está pasando alguna situación? ¿Por qué estoy pasando esto en mi matrimonio? ¿Por qué estoy pasando esto con mis hijos? ¿Por qué estoy pasando esta escasez? No sé, hermanos. ¿O por qué el asalto del desánimo está llegando hoy a mi vida? Hermanos, si es una situación de estas, vayamos al Señor, hermanos. Y al final oraremos. Pero vayamos al Señor, hermanos, para que en medio de la aflicción o de cualquier situación con la que usted venga, el Señor sea el que nos ayude y pongamos nuestra mirada en Cristo, de que Él está en control de todo, de que todo obra para bien para los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Todos vamos a decir amén. Él está en control de nuestras situaciones, hermanos, y aún de nuestras aflicciones. Romanos 16:12. Ahí van más nombres, hermanos. Saludad a Trifena y a Trifosa. Esas también son mujeres que trabajaban, pero fíjense cómo dice la palabra, arduamente. No se queda nada más, el apóstol Pablo no dice nada más que trabajaban en el Señor, no, eran mujeres que trabajaban arduamente en el Señor.
Y fíjense cómo dice, saludad a la amada Pérsida, una vez más, que tanto ha trabajado en el Señor. Hermanos, ¿qué vemos aquí en este versículo? Mujeres que pertenecían a la iglesia, mujeres que estaban entregadas totalmente a la obra, sirviendo a Dios, haciendo equipo, trabajando para la obra, sirviendo a los hermanos. Hermanos, como ven, hay relación entre cada característica de esta iglesia a la que le llegó esta carta. Y aquí una vez más una pregunta, no la contesten. ¿Cuántos hermanos, cuántos estamos trabajando arduamente en nuestros trabajos seculares para llevar al sustento a nuestra familia? Yo trabajo 8 horas, yo trabajo 10 horas, yo trabajo 20 horas, yo trabajo 3 días seguidos sin parar. Bueno, sabemos que tenemos que trabajar, ¿verdad? Porque hay que cubrir las necesidades en nuestro hogar, de nuestra esposa, sus necesidades, más si ella no trabaja, nosotros como varones, otra vez con los varones vamos a decir, pero más nosotros como varones debemos de suplir las necesidades de ella, por eso están en casa, ¿verdad? Están atendiendo, están teniendo otro trabajo ellas, a veces hasta más pesado que el nuestro. Es nuestra responsabilidad, varones, ver por las necesidades de ellas y también de nuestros hijos. Pero, hermanos, todos estos cristianos, volviendo al trabajo en el Señor, todos estos cristianos trabajaban más allá de sus capacidades. El significado de la palabra arduamente, hermanos, nos habla que hacían más. No se quedaban en, pues es que ya barrí la iglesia, es que ya saqué los papeles del baño, es que ya toqué en la alabanza, y ahí me quedo. No, esta iglesia iba más allá, hermanos, trabajaban arduamente. Ellos no solamente se conformaban con venir a la iglesia los sábados y los domingos, no, también venían jueves y viernes a la teología, usted me entiende, ¿verdad? Y a las damas, también venían los sábados a las 2 reuniones, también venían los domingos en la mañana y otra vez en la tarde con los varones. ¿Para qué tanta iglesia? No, hermanos, ellos trabajaban arduamente. Hermanos, que eso sea algo que hay en nosotros, que miremos, hermanos, el congregarnos. Bueno, se entiende, hermanos, que hay ocasiones de trabajo, cuando no es por tiempo extra, ¿verdad? Cuando ya es un horario obligatorio, pues no se puede hacer. Pero cuando ponemos al Señor, al trabajo, al tiempo extra primero que al Señor, el Señor va a quitar su mano, hermanos. Bueno, esta iglesia, hermanos, oraban entre sí, oraban unos por otros, eran hospitalarios, compartían sus bienes por los demás, pero sobre todo perseveraban en la palabra del Señor. Seguimos viendo sus características. Dice Romanos 16:13, saludad a Rufo, escogidos en el Señor, y a su madre, que lo es también mía. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Verdadero amor fraternal, los unos con los otros. Si mis hermanos de la alabanza van a pasar, pueden ir pasando, hermanos. Vemos un amor fraternal, hermanos. Y este es un llamado que el apóstol Pablo también hacía a las iglesias constantemente. Que tuviéramos ese amor fraternal, los unos con los otros. Un amor verdaderamente genuino. El amor que Dios ha depositado en nuestros corazones, los unos a los otros. No viendo menos a otros y más a otros. No tratando mejor a unos y mal a otros. No. Sino amándonos con verdadero amor fraternal. Romanos 16:14, hermanos, ya estamos avanzando al final. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hernas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Romanos 16:15. Saludad a Filólogo, a Julián, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Y el versículo, hermanos, con el que iniciamos, saludaos los unos a los otros. Para poder llegar a este versículo, hermanos, nos dimos cuenta cuáles eran las características que había en esta iglesia, para que ellos se pudieran ver con este amor, para que ellos se pudieran saludar de esta manera. Una vez más, este versículo, saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Una vez más, nueva traducción viviente, salúdense entre ustedes con mucho, no con poco, sino con mucho cariño y afecto. Todas las iglesias de Cristo les envían sus saludos. Conclusión y aplicación, hermanos. El apóstol Pablo estaba rodeado, por la gracia de Dios, de un equipo de trabajo, hermano, de una congregación que amaba al Señor, de una congregación que perseveraban en la fe, de una congregación que confiaban en la guía del Espíritu Santo, de una iglesia que estaba hambrienta por la palabra de Dios. El apóstol Pablo miraba una iglesia que estaba dando frutos, hermanos, y eran evidentes. Las características que tenía esta iglesia, hermanos, los hacía ver como la verdadera
familia de Dios. Por estas características, ellos podían saludarse con amor, ellos podían servirse con amor, ellos podían verse con cariño verdadero y no con amor fingido, ¿verdad? Que ese no es amor, sino como un verdadero amor, el amor que Dios había depositado en sus corazones y ahora ellos lo transmitían a los demás. Ese es el amor, amados hermanos. El Señor nos, una vez más, sin duda, nos falta mucho, hermanos, pero gracias a Dios por su palabra que Él nos ha hablado. Hermanos, todos los que estamos aquí en esta mañana, alrededor, hermanos, volteen a su alrededor y mírense los unos a los otros. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos la familia de Dios. Hemos visto, hermanos, como ejemplo las características de esta iglesia. Hermanos, sigamos orando los unos por los otros. Siga orando por su iglesia local. Las peticiones que aquí se presentaron hace un momento, lléveselas a su casa. Y en sus tiempos de devocionar con el Señor o de oración, ahí téngalas. Así mostramos el amor los unos por los otros, por nuestra familia. Tratémonos verdaderamente, hermanos, como hermanos en Cristo y no como amigos, como si viniéramos a un club social, que nada más se saludan, ¿cómo estás? Bien, gracias, se van. No, esta es la iglesia de Cristo, nosotros somos la iglesia de Cristo, hermanos. Veámonos de esa manera. Venimos al templo a adorar al Señor, sí, gracias a Él. Venimos a escuchar su palabra, sí. Pero también, hermanos, parte importante de este día es la comunión los unos con los otros. Hermanos, perseveremos juntos, hagamos equipo, hermanos, trabajemos arduamente, pongamos en práctica esta palabra, hermanos, que el día de hoy, así que el Señor nos ha hablado, a mí en lo personal el Señor me ha hablado, aprendámonos a ver con mucho amor, no con amor, con mucho cariño, como la familia que somos de Dios. Hermanos, tal vez en esta mañana hay tres tipos de familia, hermanos. Puede haber en esta mañana tres tipos de familia. La primera, hermanos, por si alguien igual nos está viendo a través de internet, que aún no son familia. Bueno, sí, ya escuché cómo que debemos ser familia de Dios, ya escuché que debe de haber amor, pero ¿cómo puedo hacer para pertenecer a la familia de Dios? ¿Cómo puedo hacer para pertenecer al cuerpo de Cristo? Bueno, la palabra de Dios dice en Juan 3:16, esto lo hago por si alguien está mirando, hermanos, a través de las redes, o alguien si no ha escuchado. La palabra de Dios dice, lo voy a leer en otra versión, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, sí, yo creo que Jesús, que Dios envió a su Hijo a morir por mí, pero ahora ¿qué debo hacer? Yo quiero pertenecer a la familia de Dios. Bueno, Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Tal vez si no has escuchado nunca el Evangelio de Cristo, ese es el Evangelio. Arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Él, en su muerte y en su resurrección, Él nos perdonará. Él está con sus brazos de amor abiertos para perdonarnos y recibirnos como familia de Dios. Pero también hay otro ejemplo. Hubo un joven una vez que se acercó con su padre y le pertenecía a la familia. Estaba en un lugar, pues era hijo, ¿verdad?, del dueño de la hacienda. Le dijo, padre, dame todo lo que me corresponde a mí. Quiero toda mi herencia porque ya me la quiero ir a gastar. Ya no quiero pertenecer a esta familia. Me quiero ir a gastar los bienes al mundo. El padre, ¿qué hizo? Accedió y le dio todo. Él era parte de la familia, pero se decidió apartarse. Se fue. Tuvo una muy mala vida. Y estando ahí se dio cuenta y valoró la familia que él tenía. Él se dio cuenta que nada había valido la pena, que todo había sido perdido, que había perdido más de lo que había ganado con esa mala decisión de salirse de la familia. Y él levantó sus ojos, ya sabemos lo que pasó en la historia, ¿verdad? Finalmente él volvió, pero la característica que queremos resaltar es cómo lo estaba esperando el padre de familia, con amor. Él se asomaba y buscaba ver si un día él regresaba. Y un día salió y lo miró venir. Y con amor lo abrazó, y no solo eso, sino que hizo un gran banquete, porque el hijo que estaba perdido había vuelto a la familia. Este es el segundo llamado. Tal vez hay quienes se han alejado del Señor, o a través de la internet también. Tal vez hay alguien que esté alejado hoy. El Señor está ahí esperándote con los brazos abiertos, y aquí a nosotros también. Y el tercer llamado, hermanos, es a nosotros ya como miembros de esta iglesia local, como familia. Y
Y este llamado es, hermanos, a que tomemos estas características, hermanos, que aprendamos a vernos de esta manera, unidos verdaderamente en amor, perseverando, hermanos, en la fe. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren seguir adelante? Si usted acepta este reto, hermanos, de la palabra de Dios, póngase de pie. Vamos a tener un tiempo de oración. Si se quiere poner de pie, si se quiere quedar sentado, no hay problema. Y voy a dejar este lugar por si a nuestro hermano. Señor, gracias te damos, Padre, una vez más por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque yo sé que en esta mañana tú nos has hablado, Señor, a nuestros corazones. Yo sé que tú has consolado, Señor, nuestros corazones, has redarguido, has exhortado. Yo sé que tu palabra, Señor, ha obrado y está obrando completamente en nosotros, Padre. Gracias. Mi Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque nos falta aún crecer, el vernos con amor, con mucho cariño, como esa familia por la que tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vernos de tal manera. Ayúdanos, Señor, a cumplir, Señor, con tu palabra, Señor, como está escrita, Señor. Señor, aquí está esta familia, todos somos esta familia, Señor, que te ama. Pero, Señor, ese mismo amor que has depositado en nuestros corazones debemos llevarlo a la práctica entre nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a perdonar si hay heridas, Señor. Ayúdanos a perdonar si hay ofensas, Señor. Perdónanos también, pero Señor, también queremos perdonar, Señor. También guíanos a pedir perdón a las personas que hemos lastimado, Señor, hasta el día de hoy. A los hermanos que hemos lastimado en esta congregación. Señor, tal vez hay cosas en las que hemos herido los unos a los otros y hemos sido de estorbo, Señor, entre nosotros o para los demás hermanos. Muéstranos, Señor, muéstranos y ayúdanos a seguir adelante, Padre. Queremos tener estas características de esta iglesia, saludarnos con ese amor, hacer equipo los unos con los otros, ver por las necesidades de los demás, perseverar en la fe, Señor, como iglesia local, Padre. Ayúdanos, Padre, a cada uno, Señor, de los que estamos aquí, mi Dios. Señor, fortalece al débil, fortalece al cansado, fortalece al que tal vez se ha distanciado, Señor. Muéstrale tu amor una vez más, Señor, para que vuelva a la familia, Señor. Yo no sé quién vaya a ver este mensaje, pero muéstrale una vez más tu amor, Señor, para que vuelva al redil, para que vuelva a la familia, Señor. Pero también, mi Dios, a aquellos que nunca han escuchado esta palabra, Señor, muestra tu amor, Señor, a través de Jesucristo en la cruz, obrando en sus corazones para que entreguen sus vidas a ti. Por nosotros, pues, síguenos fortaleciendo, Señor. A cada familia aquí representada, Señor, es imposible ahorita por el tiempo orar por cada familia, pero bendice a cada familia aquí representada, Señor, porque al final de cuentas somos varias familias, pero en ti, en Cristo Jesús, solamente somos la familia de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús.